Buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Damos las gracias a todos por vuestro interés y también al profesor y escritor Santiago Posteguillo por su tiempo y por querer acompañarnos esta tarde con un relato que ha establecido sobre una obra de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen Málaga. Él ha escogido el cuadro El paso del tren, realizado por Darío de Regoyos en 1902, un autor que nació en Ribadesella en 1857 y que falleció en Barcelona en 1913. Santiago Posteguillo es filólogo, lingüista y doctorado europeo por la Universidad de Valencia. Es profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de literatura inglesa, especialmente de narrativa del siglo XIX, y también se ha especializado en el teatro isabelino y conecta la literatura inglesa y norteamericana con el cine y con la música y otras artes. Él es bien conocido por sus trilogías sobre el mundo romano, sobre Escipión el africano y también sobre el emperador Trajano, por la biología de Julia Domna, Yo Julia, y con su continuación, y Julia retó a los dioses, y también ha escrito otros libros de relatos como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote y La sangre de los libros. Y sin más, agradeciéndole a Santiago Posteguillo su presencia con nosotros esta tarde, pues les dejo con él y con su relato. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, por presentarme. Muchísimas gracias al Museo Thyssen de Málaga por organizar estos eventos, ¿no? que tan interesantes me parecen y que además yo creo que revitalizan lo que es un museo. Un museo no solamente es como es el caso del Museo Thyssen de Málaga, un magnífico contenedor de unas magistrales obras de arte, ¿no? Hoy hablaremos un poco más de una de ellas, ¿no? Pero es mucho más. Un museo es en sí mismo una fuente de cultura, y que esa fuente de cultura vaya fomentando cultura, haga que gente pueda acudir al museo, que gente pueda disfrutar de la cultura de otras formas diferentes y alternativas. Yo creo que es algo muy interesante y muy de alabar esta iniciativa. Es cierto que en este caso, por las particulares circunstancias en las que estamos, pues no puede tener esta conferencia lugar como estaba prevista. Ya sabéis todos que la pandemia en la que estamos metidos pues va evolucionando, y al final la fecha en la que teníamos pensado dar esta conferencia, pues bueno, pues estamos quizá en un momento relativamente o francamente complicado. Las circunstancias también en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, no son las mejores, y a mí me parece prudente el decidir hacer en este caso esta conferencia por este medio alternativo que nunca jamás puede permitir sustituir lo maravilloso que es la presencialidad en cualquier evento cultural, si bien tiene a veces la ventaja de que a lo mejor pueden estar viéndonos ahora a veces incluso a más gente que si lo hiciéramos en el lugar presencial. Yo creo que al final una de las cosas que podemos a lo mejor aprender de todos estos tiempos con relación a eventos culturales de este tipo, que yo pienso, por ejemplo, trasladar a la Universidad de Verano que dirijo en mi propio centro, en la Universidad Jaume I de Castellón, es que voy a, por ejemplo, los cursos de literatura que voy a organizar en verano, los voy a hacer con una presencialidad, con un aforo limitado, esperando que en julio las circunstancias sean mejores que las de ahora, yo espero que sí, pero aparte de eso lo transmitiremos en streaming de tal forma que así optimizaremos el evento cultural de tal modo que al evento cultural puedan asistir no solamente aquellos que están presencialmente, sino cualquier persona que se conecte desde cualquier lado
desde cualquier lugar de España o del mundo. Bueno, y también quiero agradecer a la editorial Planeta, que ha servido también de enlace para que se organice, en este caso concreto, esta conferencia en conexión con el Museo Thyssen de Málaga. Museos. Cuando a mí me hablaron de hacer una conferencia en un museo, me vino a la memoria una anécdota que me ocurrió cuando tenía que presentar la tercera novela de la trilogía de Escipión, que ha mencionado Lourdes en su presentación. Yo había escrito ya Africanus, el hijo del cónsul, Las legiones malditas, la trilogía funcionaba muy bien, y entonces la editorial quería hacer una presentación un poquito especial, ¿no? Y una de las cosas que pensaron era, por ejemplo, en hacer una presentación en un lugar muy relacionado con Roma. Y estuvieron ahí en Madrid dándole vueltas dónde podrían ir. Y bueno, yo ya sé ahora que en Málaga tenéis ahí en la maravillosa montaña y cerca del centro, ¿no?, que tenéis la ladera con el Teatro Romano, la Alcazaba Árabe en lo alto, si no recuerdo mal, y el Teatro Romano en la ladera. Pero bueno, en su momento pensaron que un sitio apropiado podía ser Mérida y el Museo de Arte Romano que hay en Mérida. Un museo también muy interesante, construido por Moneo, al modo de las antiguas basílicas romanas. Total, que hasta allí fuimos, ¿no? Cogieron un autobús, lo llenaron de periodistas de Madrid y con toda la prensa, medios de radio, alguna televisión, fuimos a Mérida y estamos en el Salón de Actos del Museo de Arte Romano de Mérida, con la directora de comunicación de la editorial diciéndole a los periodistas que ahora Santiago Posteguillo les va a hacer la presentación de su última novela, bla, 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 muy bien, muy bien. Y de pronto añade, y al final de la presentación, el señor Posteguillo les va a hacer una visita guiada a todos los periodistas por el Museo de Arte Romano. Y yo, claro, tenía allí todos mis papeles que me había pasado a la editorial y yo estaba todo el rato mirando en qué lugar ponía que yo iba a hacer una visita guiada por aquel museo. Y es que eso no me lo habían avisado. Claro, empecé a sentirme un poco incómodo porque por mucho que yo o bastante o algún conocimiento que pueda tener del mundo romano, pues, hombre, todos los museos habría que estudiarlos específicamente para poder hacer una visita guiada por un museo, para actuar como guía. Pero bueno, entonces miré a los periodistas y claro, ¿a quién enviaba 6 horas en autobús de Madrid a Mérida a que un friki de novelas de romanos les hablara a los periodistas de lo último que había escrito? Pues claro, en El País, en el ABC, en El Mundo, en todos los medios nacionales, pues enviaban al becario, a la becaria. Y yo observé que, claro, en general, la edad con todo el respeto lo digo, la edad de la mayor parte de los periodistas que había allí, pues eran de 20 y pocos años, ¿no? Y bueno, entonces simplemente pensé que por una razón simplemente de edad, no de inteligencia, sino de edad, pues porque yo llevaba más tiempo en este mundo y he leído un poco más de Roma y había ido varias veces a ese museo, yo pensé, bueno, pues me puedo salir relativamente airoso de una visita guiada por este museo ante estas personas relativamente jóvenes que probablemente o no han estado nunca en este museo o muy pocas veces. Y en esas estamos cuando yo ya me estoy tranquilizando, cuando la subdirectora del Museo de Arte Romano de Mérida dice, uy, qué interesante, pues yo también me voy a apuntar a esa visita guiada. Y claro, comprenderán que ahí yo ya me sentí un poco más incómodo, porque si alguien sabrá del Museo de Arte Romano de Mérida será su subdirectora. Así que estaba yo realmente nervioso hasta que se me ocurrió la solución para hacer esa visita guiada. Yo no les iba a explicar a los periodistas, y así se lo dije, lo que había en las vitrinas de ese museo. Porque para eso, les decía, está aquí la subdirectora del Museo de Arte Romano de Mérida, que seguro que se lo sabe mucho mejor que yo. Lo que yo voy a hacer es explicarles a cada uno de ustedes qué es lo que yo, Santiago Posteguillo, escritor, veo en esas vitrinas. Y les voy a decir lo que cada una de esas vitrinas
me sugiere a mí, con mi mirada de escritor. Y así sí, así me pude salir bastante airoso de aquella visita, y si parábamos delante de una greba, que es una protección, una especie de espinillera de bronce que se ponían los gladiadores, yo les explicaba a los periodistas que esa es la pieza que yo describo en un momento dado cuando un gladiador se está atando, por ejemplo, esa protección en una de sus piernas, ¿no? Y yo describo una pieza que sé que existe porque la he visto ahí, etcétera, etcétera. De tal forma que cuando se me sugirió esta conferencia relacionada con una obra pictórica del Museo Thyssen de Málaga, yo pensé, lo primero que me vino a la cabeza es, ¿y qué les voy a contar yo a la gente sobre un cuadro cuando yo puedo ser un aficionado al arte pictórico, a la pintura, y me pueden gustar las grandes obras clásicas de pintura, pero no soy un experto? Y recordé la estrategia que utilicé en aquel momento en el Museo de Arte Romano de Mérida y pensé que creo que ese es el enfoque que debía de hacer. Seleccioné, como han estado mostrando y volverán a mostrar ahora la imagen, del paso del tren, el paso del ferrocarril de Darío Regoyos, porque el ferrocarril a mí me inspira muchísimo con relación a la literatura. Yo cuando veo un cuadro como este, con el tren, sus vagones, el humo, ese humo perfectamente retratado por Darío Regoyos, ese movimiento que nos transmite, sabemos que el tren se está moviendo por la forma en la que está el humo. No es un cuadro, pues, estático, sino que está indicando ese paso, y además ya el título ya también te lo está sugiriendo, el paso del tren. ¿Podía haberlo llamado el tren? No, el paso del tren. Tenemos ese movimiento, y a mí todo eso me está recordando a narración, y toda la narración relacionada con la literatura y los trenes. Y de eso es de lo que les quiero hablar. Les quiero hablar de eso, pero antes voy a hacerles una pequeña digresión relacionada con esos cruces entre la literatura y otras artes. Y es que solemos tender a pensar que la literatura como un arte, la pintura como otro arte, la arquitectura, etcétera, cada una de las 6 artes clásicas, ¿no? A ver que no me deje ninguna. Hemos dicho pintura, arquitectura, literatura, escultura, danza o baile y música. Si no recapitulo mal, esas serían las 6 artes clásicas. Y tendemos a pensar que cada una de esas artes funciona por sí sola y casi ajena a las demás artes. De la misma forma que en el mundo académico a veces tendemos a pensar que la biología, las disciplinas académicas y científicas son como cajones o departamentos estanco, ¿no? Biología por aquí, química por allá, por ejemplo, física por acá, etcétera, etcétera, ingeniería aquí, informática allá. Pero si hay algo que hemos aprendido es que el avance del conocimiento siempre tiene lugar en los cruces, donde más avance se da es en los cruces interdisciplinares. Es cuando tienes biólogos y químicos haciendo o trabajando juntos en bioquímica. Es cuando tienes, por ejemplo, ahora hay una carrera en Alemania que no sé todavía si en España se puede estudiar. Igual nos lo puede decir alguien que esté oyendo la conferencia luego cuando tengamos un apartado para preguntas, pero en Alemania hay una carrera ya que se llama bioinformática. Estos cruces son donde se pueden dar los grandes avances científicos. Pues bien, si esto lo trasladamos a las artes, en las artes también hay constantemente cruce entre las distintas artes. Si yo pongo el foco en el arte, digamos, en el que yo me manejo más, tanto como docente en la Universidad Jaume I de Castellón como escritor en la literatura,
Yo tengo, de hecho, una asignatura en la universidad, una asignatura optativa que se llama mi foco como docente es en la literatura inglesa y norteamericana, y la asignatura va sobre la relación entre la literatura inglesa y norteamericana y otras artes. Y es que hay un montón de conexiones preciosas y maravillosas entre la literatura y cada una de las otras artes. Voy a hacerlo esto un repaso rápido a modo de ejemplo para que vean claramente que en modo alguno la literatura o la pintura, que es lo que expone esencialmente el Museo Thyssen de Málaga, viven de forma aislada con relación a las otras artes. En el caso de la música y la literatura, desde los inicios de la literatura había un momento donde se componía poemas para ser cantados con una lira. De ahí viene la palabra, la lírica. Es decir, que la poesía nacía pensando ya en ser cantada. Y luego ha habido momentos donde tanto se ha trasladado literatura a la música como ha habido música que se ha pasado a considerar literatura. El primer ejemplo es muy frecuente. Si vamos a la lengua española, creo que todos conocemos la cantidad de grandes cantautores, sobre todo en la época de la transición española, donde se puso música a canciones de Miguel Hernández, de Alberti, de Machado, memorable, el disco que Juan Manuel Serrat compuso basado en los poemas de Antonio Machado, etcétera, etcétera. Pero estas conexiones se dan también en todos los idiomas y se dan también las transformaciones de poesía en música a veces entre distintos idiomas. Por ejemplo, o digamos por autores o por cantantes que no sean originarios del idioma original del poema. Les pongo ejemplos. Lorca, el pequeño vals vienés de Lorca, un poema muy breve y muy bonito, está versionado por Leonard Cohen en inglés. Él lo traduce. Claro, Leonard Cohen no solo es un cantautor, sino como algunos grandes cantautores, ¿no? Que entran ya en la categoría de literatos, ¿no? Entonces, Leonard Cohen está considerado como poeta y como escritor y tiene poemarios publicados, ¿no? Esto lo podemos encontrar también en España, por ejemplo, un caso también bastante paradigmático en este sentido sería el propio Sabina, ¿no? Yo creo que parte de la obra cantada de Sabina, si lees los textos, los puedes considerar tranquilamente, ¿no? Poemas, ¿no? Leonard Cohen tiene esa versión de El pequeño vals vienés de Lorca cantada. Se la recomiendo si no la conocen. Pero, por ejemplo, poetas tan importantes en la literatura norteamericana como Emily Dickinson tienen poemas cantados, manteniéndolos en inglés, por la cantante francesa Carla Bruni. Carla Bruni, claro, luego la figura de Carla Bruni está muy banalizada desde el punto de vista intelectual por el tema, ¿no? Pues de su relación con el expresidente Sarkozy, etcétera, etcétera y tal. Pero Carla Bruni es una persona de una gran formación cultural, tanto musical, pues creo que tanto su padre como su madre tienen una formación académica musical muy grande, etcétera, etcétera. Eran intérpretes, tendría que repasarlo, pero vamos, me consta que hay una gran vertiente musical en su familia y bueno, y luego ya es una gran lectora. Y Carla Bruni hace unas interpretaciones musicales de poemas de Emily Dickinson, una de las grandes poetisas, una de las grandes poetas de la literatura norteamericana, maravillosas. Y también pone música a obras de Yeats, que es premio Nobel de Literatura, un poeta irlandés que escribe en inglés también. Carla Bruni le pone música muy, muy buena. En el caso de la conexión de la música y la literatura, podemos llegar al extremo. Recuerdo que esto dio origen a un debate, ¿no? Donde algún cantante, que es conocido esencialmente por cantante,
ha conseguido el Premio Nobel de Literatura. Y esto ha ocurrido no hace muchos años con Bob Dylan, lo cual fue enormemente controvertido. Yo recuerdo que en esta asignatura que les estoy comentando, que imparto en la universidad, me pasé años hablando de Bob Dylan, porque a mí me parece importante, más allá de la calidad literaria, que podemos ahí hacer un gran debate, ¿no? Porque, claro, siempre cuando se selecciona a alguien para el premio Nobel, siempre quedan tantos fuera, ¿no? Que dices, hombre, y se lo han dado a este. Está claro que el debate sobre la calidad literaria, ahí podemos tener un debate amplio, pero que el impacto social de Bob Dylan, que se convierte en referente y en himno sus canciones para toda una generación de norteamericanos en su lucha por los derechos civiles de la población africanoamericana y además de la lucha contra la guerra de Vietnam, bueno, el impacto social de Dylan en ese sentido es absolutamente brutal, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que reconoce ese Premio Nobel de Literatura. Yo recuerdo una vez en una gala de los Premios Planeta, justo después de lo del Premio Nobel de Bob Dylan, en la mesa teníamos un debate abierto, ¿no? Sobre si nos parecía bien o no la concesión de ese Premio Nobel de Literatura. Y recuerdo que había algunas personas que no, y entre los que no voy a mencionar, pero digamos que entre los que nos parecía más razonable o aceptable hasta cierto punto esa concesión de ese Premio Nobel de Literatura, y yo sé que es controvertido, estábamos Javier Sierra y yo. Y los dos lo defendíamos en el sentido también que se le estaba reconociendo no solamente a ese cantante, sino también a esa conexión entre esas dos artes, entre la música y la literatura. Pero bueno, esta es una argumentación que yo entiendo que es discutible. Los cruces con otras artes son constantes. La literatura, por ejemplo, y el ballet o la danza. Si tú coges una obra clásica, por ejemplo, de Shakespeare, Romeo and Juliet, Romeo y Julieta de Shakespeare, una de las grandes obras de teatro clásicas de todos los tiempos, tiene un ballet clásico por Prokofiev impresionante. Y bueno, yo les recomiendo a cualquiera de ustedes a buscar en Google cuando acabemos aquí, si quieren, la escena final del ballet de Romeo y Julieta de Prokofiev con la versión del coreógrafo escocés Macmillan, porque es absolutamente espectacular, ¿no? No sé si les voy a hacer un gran spoiler. El que no se haya leído Romeo y Julieta o no sepa cómo acaba Romeo y Julieta, si todavía hay alguien que está escuchando y no sabe cómo acaba Romeo y Julieta, por favor, que no escuche durante los próximos 30 segundos, ¿vale? Allá voy. Como ustedes saben, Romeo y Julieta mueren, pero primero aparentemente muere ella, porque ella se ha drogado. Entonces llega él, cree que se ha muerto y se suicida, pero él la intenta revivir y en el ballet lo que hace es intenta bailar con la bailarina muerta, supuestamente muerta, y es uno de los bailes más complicados que hay en el mundo clásico, ¿no? Es una idea de Macmillan, es absolutamente impresionante, porque antes han tenido el baile cuando hacen el amor por primera vez juntos, antes, una serie de actos antes en el ballet, y ahora tienen que hacer lo mismo, pero con ella haciendo como que está muerta, ¿no? Es una ejecución como ballet clásico absolutamente impresionante, ¿no? Así que todo eso basado en una obra literaria. En las obras de Jane Austen, la gran escritora británica del 19, no se entienden sin esos bailes donde los personajes se conocían. Las novelas de Jane Austen no pueden avanzar en su, digamos, argumentación, en su argumento, si los personajes no interaccionan en los bailes. ¿Por qué? Porque esos bailes eran los eventos sociales donde las personas solteras podían reunirse. Así que eran absolutamente necesarios para poder, de alguna forma, ¿no? Interaccionar unos con otros, ¿no? Hay muchas más conexiones con las otras artes. Si pensamos, por ejemplo, en la arquitectura, hay obras de literatura que no se entienden sin el elemento arquitectónico como central en la narración.
se me ocurre, por ejemplo, Drácula, de Bram Stoker. Porque cuando alguien dice la palabra Drácula, lo primero que aparece en la mente es el castillo de Drácula, ¿no? Esa obra de arquitectura tal y como viene descrita por Bram Stoker. Bram Stoker que nunca estuvo en Rumanía. Luego en Rumanía hay distintos castillos que se pelean, ¿no? por la importancia del turismo, por ser el castillo que utilizara como supuesta referencia Bram Stoker para situar a su personaje Drácula. Normalmente se lleva, digamos, el mayor reconocimiento del castillo de Bram, pero a mi entender, en la parte que está en la parte oriental de Rumanía, pero en la Transilvania oriental, en la Transilvania occidental está el castillo de Hunedoara, que a mí me parece mucho más próximo a lo que Bram Stoker podría tener en la mente. La arquitectura es absolutamente importante en una novela como Jane Eyre, donde Jane se enamora del señor Rochester en una mansión misteriosa con habitaciones vacías, no se sabe, hay una risa misteriosa, no se sabe si hay un fantasma. El edificio en sí mismo, Thornfield Hall, se acaba transformando en un personaje. Hay, por salirme del mundo anglosajón al que tanto me voy, Umberto Eco en ya lo diré bien, en El nombre de la rosa, el laberinto es fundamental. El laberinto es fundamental. El laberinto de la biblioteca. Nuevamente la arquitectura es muy importante. En escultura también tenemos no es tan a menudo, pero por ejemplo hay poemas como el poema que escribe Lord Byron sobre un gladiador agonizando en el Coliseo, que se basa en una estatua que se encontró en Turquía en el siglo XIX y que pensaba en aquella época de forma errónea que era un gladiador agonizando. Realmente era un gálata, un guerrero de aquella región. Pero bueno, a Lord Byron le pareció que era eso, ¿no? Hay otro poema, Ozymandias, de Shelley, de Percy Bysshe Shelley, el marido de Mary Shelley, que va sobre un viajero que encuentra en mitad del desierto en Egipto restos de una gigantesca estatua de un faraón. Y eso le permite al poeta valorar cómo el poder terrenal al final queda absolutamente en nada, ¿no? La literatura se cruza también, pues evidentemente, con el cine, si vamos al séptimo arte, y no voy a expandirme por ahí, lo haré cuando hable de literatura y pintura, y desde luego la literatura se cruza con la pintura. Si hay una obra literaria que yo creo que es el ejemplo prototípico de esa conexión entre la literatura y la pintura desde la literatura, y ahora vuelvo a Darío Regoyos, lo que tenemos es el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, donde toda la obra gira en torno a ese retrato mágico, diabólico, depende cómo se mire, en donde se ve reflejado el alma que se va corrompiendo del personaje central. Fíjense, una obra literaria construida en torno a un cuadro, en torno a una pintura. Y volvemos a Darío Regoyos y el paso del ferrocarril. Cuando yo veo el paso del ferrocarril, no solo veo ese tren en movimiento, sino que estoy pensando en esos cruces que tengo tan presentes en mi mente, ¿no? Y me viene enseguida a la memoria que yo he leído muchas veces obras de literatura donde el tren es absolutamente esencial en esas obras, donde si yo eliminara el tren de esas obras casi se desmoronarían, porque lo necesitan como parte intrínseca de su propio relato. Y ahora voy a intentar ilustrárselo con ejemplos, ¿no? Claro,
El tren es un elemento que aparece en la literatura bien entrado el siglo XIX. Es uno de los grandes inventos de la revolución industrial del XIX. Pero nada más aparece, ya entra por la puerta grande entre los grandes literatos del XIX, porque es una presencia tan tremenda, el tren cambia tanto las vidas de las personas, sobre todo pues, en la Europa del siglo XIX, que no puede quedar de lado, ¿no? Tolstoy, cuando escribe Ana Karenina, no puede dejar de lado al tren, porque el tren es el medio de transporte mediante el cual sus personajes se mueven y se trasladan por Europa. Charles Dickens tiene una evolución en su, por ejemplo, perspectiva sobre el tren, ¿no? En sus primeras novelas tiene una perspectiva, una opinión negativa sobre el tren. Lo ve como algo que está innecesario, que es un elemento... Claro, Dickens era un escritor de gran preocupación social, ¿no? Hacía realmente las novelas de Dickens son novelas sociales. Dickens, como muchos de ustedes sabrán, tuvo una infancia muy complicada, su padre en la cárcel, él tuvo que trabajar desde niño y vivió en su propia carne la explotación infantil a la que eran sometidos muchísimos niños durante la revolución industrial en el Reino Unido. Y era muy crítico con todos los elementos que podemos enseguida conectar con la revolución industrial. Pero Dickens terminará cambiando y evolucionando en su opinión sobre el tren y empezará a valorar, ¿no?, las partes positivas que tiene el invento como un elemento de conectar a la gente con mayor rapidez, ¿no? Así que en Dickens tenemos una evolución positiva hacia valorar mejor el tren. No se pueden entender las novelas de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes sin el tren. Si han leído la multitud de relatos que Conan Doyle escribió sobre Sherlock Holmes o alguna de sus 4 novelas sobre Sherlock Holmes, constantemente cuando Sherlock Holmes se tiene que mover por Inglaterra, están pendientes de horarios de trenes. Porque según los horarios de trenes, la famosa puntualidad británica, etcétera, etcétera, pues ciertos acontecimientos podían tener lugar, no podían tener lugar, se podía llegar a tiempo o no de avisar a tal o cual persona. De tal forma que el tren en Sherlock Holmes y en Conan Doyle está muy presente. Esto lo lleva ya, lo exalta aún muchísimo más Agatha Christie. Agatha Christie tiene novelas que son el tren en sí mismas. Aquí ya sí que llegamos a esos claros ejemplos donde si eliminas el tren, desaparece la novela. Como en el caso de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, si eliminamos el cuadro, no hay novela. Como en el caso de la obra pictórica de Darío Regoyos, El paso del tren, si eliminamos el tren, ya no tiene sentido la obra, porque la obra es el tren, su paso, y lo que nos pueda sugerir esa obra, que como ven a mí me sugiere toda esta historia de cruces de distintas artes, ¿no? Volviendo a Agatha Christie, tiene 2 novelas, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express, que muchos de ustedes ya tendrían en la mente, nada más mencionar a Agatha Christie y pensar en trenes, donde el asesinato tiene lugar en ese tren. No voy a desvelar, por si alguien no ha leído Asesinato en el Orient Express, qué envidia me da, porque puede disfrutar de intentar averiguar quién es el asesino o la asesina. Tiene lugar en ese tren, ahí detenido en mitad de Europa, y con Hercule Poirot haciendo de investigador e intentando discernir quién es la persona que ha podido asesinar a la víctima. Hay otra obra de Agatha Christie. Agatha Christie tiene 2 grandes investigadores, ¿no? Por un lado,
Hercule Poirot, y por el otro lado Miss Marple, ¿no? De hecho, ella era más prefería a Miss Marple. Ella decía que acabó un poquito harta de Hercule Poirot. Esto le pasa a veces a los escritores cuando escriben mucho tiempo de un mismo personaje. De hecho, Conan Doyle quiso matar y en efecto mató a Sherlock Holmes en un relato. Lo que pasa es que recibió tantas cartas de tantísimos lectores que al final tuvo que resucitarlo. Y en La casa vacía, The Empty House, es un relato donde se las ingenia para resucitar a Sherlock Holmes y que no hubiera muerto en el episodio anterior. De la misma forma, Agatha Christie acabó un poquito harta de Hercule Poirot y le gustaba más Miss Marple. Bueno, en Miss Marple hay una novela con Miss Marple de protagonista, El tren de las 4:50, en donde una persona, cuando dos trenes se cruzan, en ese momento tan... bueno, ahora con trenes de alta velocidad sería imposible, pero tenemos que pensar en trenes, ¿no?, de principios del siglo XX, se cruzan y una de las personas de un tren es testigo de cómo están estrangulando, asesinando a otra persona en el otro tren. Lo que va a ocurrir es que no aparece nunca el cadáver, y si no hay cadáver no hay asesinato. Y la policía no cree nunca a esta testigo, solamente Miss Marple será la que crea a esta persona e investigará para averiguar qué es lo que ha ocurrido. Hay una obra de teatro clásica de principios del 20, también de los años 20, año 27, si no recuerdo mal, creo que fue cuando se estrenó, de Arnold Birley, que la tengo por aquí, porque fue una de mis primeras lecturas cuando yo aprendía inglés, no sé si la pueden ver un poquito, ahí, sí, The Ghost Train, El tren fantasma. Esta es una obra de teatro que estuvo durante años en cartel en el West End, en Londres, en el barrio de los teatros, y va sobre un posible tren fantasma, ¿no? Hay una serie de personajes que en una noche oscura, de estas frías y con lluvia y niebla típica inglesa, se quedan porque un tren no ha llegado a la hora, etcétera, se quedan sin poder coger el siguiente tren y tienen que hacer la noche un montón de personas que no se conocen entre sí mismas en una estación medio abandonada de un pequeño pueblo, y el jefe de estación tiene que cerrar la estación y les dice que se vayan de allí. Y claro, la gente pues no quiere irse en mitad de la lluvia a ningún lado porque no hay en 3 millas ningún sitio donde poder guarecerse y prefieren quedarse allí a pasar la noche. Entonces, en el tren fantasma, el jefe de estación se siente en la obligación de advertirles que por la noche, por allí, por esa estación, pasa un tren fantasma y que trae la muerte. Pero aún así todos se quedan. El enigma del tren fantasma se va desvelando a lo largo de la obra, porque un tren pasa por la estación del tren fantasma. Esa es una obra de teatro centrada totalmente en un tren, ¿no? Esta obra de teatro tuvo varias traslaciones al cine, de la misma forma que las novelas de Agatha Christie o las que he mencionado sobre trenes, o incluso las conocidas obras de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, han tenido traslación al cine, ¿no? El cine y el tren también es un momento, es una conexión muy importante. Solo voy a mencionar un par de obras que me parecen muy, muy paradigmáticas, ¿no? Que serían las dos de Hitchcock. Para Hitchcock el tren es muy importante. Por supuesto tenemos, y algunos ya, cuando he mencionado a Hitchcock, les habrá venido a la mente la película Extraños en un tren, cuyo argumento original me parece fascinante. O sea, ese hecho de que
dos personas que no se conocen se encuentran en un tren y una de ellas, que ciertamente no está en sus cabales, le propone a la otra, mira, yo sé que tú tienes tal persona que si desapareciera, si se muriera, para ti sería mejor en tu vida. Porque esa otra persona con la que está hablando es alguien conocido. Entonces, este extraño que no está bien en sus cabales le puede hacer esa propuesta, ¿no? Sabe cosas de la vida pública, de la vida privada, perdón, de esa persona, porque es una persona muy conocida. Y el que no está bien le dice, mira, yo también quiero a alguien que acabe con alguien relacionado en mi familia, porque así yo estaré mejor. Pero claro, el problema, dice esta persona, el problema es que, claro, que siempre encuentran al asesino por el móvil. Porque claro, si yo me beneficio de la muerte de este familiar, pues enseguida van a pensar en mí. Pero claro, si el asesinato lo comete alguien con el que no tengo relación, con el que simplemente nos hemos cruzado una noche en un tren, la policía nunca podrá hacer esa conexión, ¿no? Bueno, a partir de ahí, Hitchcock construye un relato muy intenso. Y luego, la película, que claro, en la traducción al español se pierde completamente la relación con el tren. La traducción que se hizo al español de North by Northwestern fue Con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones es una magnífica película donde el pobre Gary Grant es confundido con un tal Kaplan que iremos averiguando que parece ser que es algún tipo de agente secreto que mucha gente quiere matar. Y claro, el hombre siempre tiene que estar intentando huir. Y en el título original es North by Northwestern, que quiere decir norte por la línea Northwestern, por la línea de ferrocarril Northwestern. Y hay una serie de escenas muy importantes que tienen lugar precisamente en esa línea de tren, ¿no? Pero volviendo a la literatura, y porque vean que el tren es importante no solamente desde esta perspectiva europea como ese elemento, ¿no?, de desarrollo de la revolución industrial, si vamos a un continente como África, encontraremos relatos también relacionados con el tren. Claro, un tren traído, llevado por los colonizadores. Aquí concretamente hay un relato breve que les recomiendo, aunque voy a destripar un poquito, pero bueno, es de tan bella factura que yo recomiendo su lectura. El tren de Rhodesia se titula. Y está escrito precisamente por una escritora, Nadine Gordimer, de una vida muy interesante. Nadine Gordimer era una escritora de raza blanca, lo explico porque es pertinente, que estaba muy en contra del sistema del apartheid en Sudáfrica. Ella era muy crítica de ese sistema racista y de hecho fue expulsada del país y solo pudo volver a Sudáfrica cuando Nelson Mandela llegó al poder. Bueno, pues a veces los periodistas le preguntaban a Nadine Gordimer, porque claro, por muy de raza blanca que sea, ella no podía escribir sobre África sin hablar de gente de raza negra. De tal forma que en sus novelas y sus relatos hay muchísimos personajes de raza negra y muy creíbles. Y un periodista blanco le preguntó a Nadine Gordimer, blanca, cómo ella podía escribir o crear personajes negros tan creíbles, ¿no? Claro, aquí ella explicó algo central que tiene todo artista, lo tiene todo escritor, toda escritora y un pintor o una pintora, que es la capacidad de empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de otro. Esto es algo que un escritor o una escritora tiene que hacer. Agatha Christie no mató a tanta gente en su vida como se cuentan en sus novelas. Ella lo que sabía, no quiero pensarlo, ella lo que sabía es meterse muy bien en la mente de un criminal. Y luego meterse muy bien en la mente de un investigador o de una investigadora. Esto es lo que decía Nadine Gordimer. Yo sé meterme muy bien en la mente de personas que sean de otra raza diferente a la mía, porque empatizo con ellas, he aprendido a entenderlas. En el tren de Rhodesia, un tren entra en una estación de tren en Rhodesia. El tren va lleno de gente blanca, acomodada, y en la estación está repleta de gente negra, pobre.
que ven en el tren una fuente de dinero en la medida en que puedan vender parte de la artesanía que han hecho. Hay un momento, hay una pareja relativamente joven en el tren y les ofrecen productos de artesanía y le ofrecen un león de madera pequeñito, tallado. A la chica le gusta y le ofrece un precio el vendedor negro. Y el chico blanco que acompaña a la chica, que son novios, que están prometidos, que han de casarse, se pone a regatearle el precio. Y claro, a la chica se le hunde un poco aquello porque ve que es tan pobre que le parece muy miserable entrar a regatear el precio. Es un relato que tiene dos niveles. El nivel macro, donde se está cuestionando la explotación colonial de un país como Rhodesia por parte de los británicos, y tiene ese micronivel personal donde a través de una anécdota aparentemente casi trivial, uno de los personajes, en este caso la chica, está empezando a entender que quizá esa persona con la que se quiere casar no es el tipo de persona con la que quiera pasar el resto de su vida. Este es el tren de Rhodesia. Es un relato muy breve, de apenas 3 o 4 páginas, muy potente. La descripción del tren es magnífica y sin el tren no se sostiene el relato, pero... Y este fue el primer relato que me vino a la mente cuando yo vi el paso del tren de Darío Regoyos. Y voy a ir terminando, porque creo que es buena idea que dejemos unos minutos para preguntas. Podría seguir hablando de muchísimos escritores que han tenido el tren en su mente y en sus relatos. Julio Verne, cuando escribe La Vuelta al Mundo en 80 días, no se podía dar la vuelta al mundo en 80 días si no hubiera habido trenes en Europa, trenes en la India o trenes en Estados Unidos que van apareciendo en su novela. El tren aparece en la gran novela perdida de Julio Verne, París, siglo XX, donde describe un París futurista en donde nos anticipa la creación de los trenes de alta velocidad. Es algo muy poco conocido, pero al final del París del siglo XX, una novela que se encontró hace relativamente pocos decenios, escrita por Julio Verne, se anticipa estos trenes de alta velocidad por parte de Julio Verne, que tampoco nos ha de sorprender, pues si pensó en el submarino y pensó en el viaje a la Luna, etcétera, etcétera. Los trenes, pues, de todos tipos y de toda condición, es lo que me recuerda cada vez que veo el cuadro de Darío Regoyos. Y me trajo enseguida a la memoria el tren de Rhodesia de Nadine Gordimer, pero me trajo también a la memoria cómo describe el tren Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, con unas frases que, si me lo permiten, voy a ver si puedo encender aquí una luz y les voy a leer alguna frase. Un momento, sé que la imagen ahora se empeora, pero es que necesito la luz para leer. ¿Cómo describe el ferrocarril del norte Benito Pérez Galdós? Dice, lo denomina puerta del tráfico y llave de la industria, y le dedica esta alabanza. Dice lo siguiente: por tu férrea senda corre un día y otro el mensajero incansable, cuyo resoplido causa espanto a hombres y fieras, alma dinámica, corazón de fuego. Así, Benito Pérez Galdós nos describe el paso del tren. Y esa es la imagen que yo creo que podemos ver contada por Benito Pérez Galdós, pintada por Darío Regoyos. Muchas gracias. Esta sería mi explicación de lo que yo veo cuando miro el paso del tren de Darío Regoyos. Muchas gracias.
Y ahora, Lourdes, no sé si hay preguntas, yo estoy encantado de responder. Sí, muchísimas gracias. Santiago, ha sido un magnífico viaje en el que nos has invitado a seguirte por todas esas estaciones que han sido diferentes libros, la música, el cine también. Ha sido un relato fantástico. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias también al Grupo Planeta por su colaboración con el Museo Carmen Thyssen, a Ana Gadín por su coordinación, también a su equipo. Y ahora es el momento, efectivamente, de las preguntas. Como había comentado antes Santiago Posteguillo, los anteriores escritores, Manuel Vilas y Ayanta Barili, pudieron venir hasta Málaga y estar de forma presencial en el propio museo. En esta ocasión hemos conectado Málaga con un lugar de la provincia de Valencia, pero la técnica ha estado de nuestro lado y ha funcionado todo bien. Agradezco también al público que ya ha comenzado a realizar sus preguntas, así que si os parece, yo ahora las voy leyendo y, bueno, apago mi micrófono para que no haya interferencias y ya después Santiago las va respondiendo, ¿no? Lula comenta cómo usaría este cuadro, el cuadro de Darío de Regoyos, en sus, o en su clase, ¿no? En sus clases. ¿Con qué obra británica o americana lo relacionaría? Bueno, yo creo que esto en cierta forma ha estado un poco respondido en las cosas que he ido comentando, ¿no? A mí me trajo sobre todo a la memoria el Tren de Rhodesia de Nadine Gordimer, pero por mencionar más obras, podríamos pensar también, por añadir más en la respuesta, en esos trenes que vemos en Doctor Zhivago de Boris Pasternak, unos trenes que en la película también se ven. Además, tenemos la magnífica anécdota de que la película, cuando aparecen esos trenes parados en la nieve en mitad de una supuesta Siberia, no es Siberia, es Soria. Porque, claro, los americanos no podían rodar en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, de tal forma que rodaron en España. Eligieron Soria porque, como bien ha quedado claro este año, en el centro de España pueden caer unas nevadas tremendas. Y, de hecho, en la provincia de Soria, lo normal es que nieve todos los años, o era lo normal que nevara todos los años, ¿no? Bueno, anecdóticamente, cuando se filmó Doctor Zhivago, no nevó. Y los que vean la película, si lo miran bien, no hay nieve. Lo que hay al final es que tuvieron que traer tela blanca para poner entre los árboles para que pareciera nieve. Pero está tan bien hecho que hay que fijarse mucho para darse cuenta. Bueno, pues la obra de Doctor Zhivago de Boris Pasternak también me viene a la mente cuando veo el cuadro de Darío Regoyos. Muchas gracias. Bueno, Pepa comentaba luego, o sea, estas son preguntas que llegaron muy al inicio de tu conferencia, de tu... Claro, y a lo mejor les he respondido en parte. Pero claro, las has respondido, pero bueno, como nos gusta, nos parece muy interesante que el público sea participativo, yo las voy viendo. Pepa comentaba que Moneo tenía dudas sobre si construyó el museo, porque es cierto que hubo otro museo antes en Mérida desde el año 38, sí. Dedicado también, claro, a los restos arqueológicos, que es una zona especialmente rica, pero sí, ciertamente, luego ella ya lo ha vuelto a escribir, ciertamente el edificio es de Moneo y fue un encargo del año 75 y presentado en el 79. Seguimos. Rosa comenta sobre los trenes en la poesía. Dice, generan imágenes muy bonitas. ¿Qué opina usted? Sí, en la poesía también se han utilizado. Claro, es que en 50 minutos pues me da para hacer un repaso, ¿no? Pero sí que hay algunas veces donde, a ver, que yo recuerde, Unamuno en algún poema refiere lo que se ve desde el tren con la sensación a veces de prisionero del tren.
Y esto también hay algún otro poema que ahora mismo no puedo decirle cuál es, pero le voy a decir que hay un artículo, a ver si lo encuentro, hay un artículo que podría encontrar probablemente por internet de Sergio Ortiz, que probablemente si lo busca, Sergio Ortiz, y busca el ferrocarril en la literatura, ahí encontrará más referencias a poemas que están relacionados con la literatura. De Sergio Ortiz es el autor del artículo. Un artículo muy, muy, muy interesante. Y volviendo a lo de Moneo que se ha comentado antes, sí, había un museo anterior, pero claro, cuando se hizo la gran recuperación que se hace en Mérida, que es un ejemplo también de la transformación que ha sufrido España en la valoración y puesta en valor de todo lo cultural, ¿no? Yo creo que el Museo Thyssen de Málaga es una magnífica apuesta, una magnífica muestra de la gran apuesta que ha hecho Málaga de no solo ser esa ciudad magnífica orientada al mar, con ese magnífico clima, etcétera, etcétera, sino de además convertir a Málaga en un referente cultural con una red de museos muy interesante del nivel como el Museo Picasso o el Museo Thyssen de Málaga y otros grandes museos que hay, el Museo Ruso, etcétera, etcétera, y otros grandes museos que hay enclavados ahora en la ciudad de Málaga, ¿no? En ese sentido, Mérida también llegó un momento donde quiso poner en valor su pasado cultural, porque desde la cultura se puede conseguir la famosa industria del turismo, además de forma desestacionalizada, porque el valor cultural está permanentemente ahí, ¿no? No depende tanto del clima. Y se le encargó a Moneo, y Moneo lo magnífico que hizo en ese museo fue que lo que hizo es recrear una basílica romana. Entonces el museo tiene 3 naves y está hecho en ladrillo rojo, tal cual eran las construcciones habituales de Roma. Muchas veces erróneamente pensamos que los romanos construían sobre todo en piedra, en granito y en mármol. Algunos grandes edificios sí, pero era mucho más habitual que muchísimas obras estuvieran hechas de ladrillo. Y si vas al Foro de Roma, verás que varias de las basílicas donde se impartía justicia, en el propio Foro antiguo de Roma, están hechas de ladrillo. Y si ves los restos de la muralla aureliana que rodea Roma, están hechos de ladrillo, ¿no? De la misma forma lo hizo Moneo en la recuperación de ese espacio museístico. No sé, Lourdes, ¿hay más preguntas? Sí, sí hay más. Paz dice, muy agradecida por su intervención. ¿No le sugiere estas 2 mujeres esperando al tren un relato? Es una muy buena idea, es una muy buena idea. Me he estado volcando, es verdad, en el tren, pero es cierto, ¿no?, que ahí tenemos una serie de personajes y cada uno de esos personajes puede tener una historia, ¿no? Alguien que está esperando siempre puede constituir un gran relato. De hecho, hay un gran relato con la palabra esperar. Es un relato prototípico del teatro del absurdo, Esperando a Godot, ¿no?, de Beckett, pero ciertamente es la espera el asunto que importa y no a quien esperan. La espera es algo también que aparece en Emily Dickinson cuando el amado o la amada está esperando al amado y no viene nunca, o se retrasa con incertidumbre de cuándo retornará. La espera siempre es un elemento fascinante para un relato, ¿no? Y esas 2 mujeres esperando, sin duda alguna, pueden ser la gran semilla para un buen relato o una novela. Muy bien, muchas gracias. Iván comenta, aunque ya has dicho muchas novelas, ¿no?, relacionadas, pero bueno, Iván te da las gracias por compartir tu tiempo con los lectores y dice, en la novela actual o entre los novelistas contemporáneos, ¿alguna recomendación de historia relacionada con el ferrocarril? Bueno,
Hombre, es que esto igual ya se lo ha leído, lo conoce o no lo ha pensado, pero si pensamos en la serie, por decir algo relativamente moderno, de Harry Potter, de J.K. Rowling, ¿cuál es la forma, cómo se llega, cuál es la frontera, ¿no?, para pasar del mundo muggle, ¿no?, del mundo de los seres humanos normales, al mundo mágico de Hogwarts? Un tren, un tren. Podía haber elegido 1000 formas de pasar del espacio, digamos, normal al espacio fantástico de Harry Potter, pero elige un tren. Hasta el punto que el andén 9 3/4, ¿no?, de la estación de King Cross, ¿no?, se convierte hoy día en un lugar icónico donde cuando vas a Londres, muchísima gente va a ese sitio a hacerse una fotografía supuestamente en ese lugar de ese andén, y hasta el final han tenido que poner un sitio y todo para que la gente se haga la foto con un carro que medio desaparece, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate qué curioso que en esa obra, esa serie de novelas, ¿no?, que se han transformado en las obras que han creado muchos lectores, porque muchos lectores se han iniciado leyendo a Harry Potter, que es uno de los grandes méritos de la serie. Crear lectores, crear lectoras. Y aparte, ha tenido un impacto tremendo, tanto literaria como en el mundo del cine. Bueno, pues el paso del mundo no mágico al mágico es a través de un tren. Fíjate, en el siglo XXI sigue el tren siendo seleccionado en este caso, por una escritora, para que sea un eje central de su trama fantástica. Ya. Joan le da las gracias por su conferencia, ha sido muy interesante, es un gran comunicador. Dice, en su faceta de escritor, al ver el cuadro de Regoyos, ¿se imagina lo que ocurre dentro del tren del cuadro? ¿Quién viaja en él? Claro, esto es todo lo que... Esto es lo bonito, ¿no?, de ver esto que esto me pasa también en mis clases, cuando tú has hecho tu propia interpretación, ¿no?, en este caso de un cuadro, y yo me he centrado en un aspecto que ha sido el propio ferrocarril en sí mismo, por todo, porque claro, me ha venido ese torrente a mí, ¿no?, de referencias literarias relacionadas con el tren en sí mismo, y hemos visto que en la pregunta anterior una persona se había fijado en las mujeres que esperan. Y ahora esta otra persona lo que nos está diciendo es, ¿y el que va dentro? Y ciertamente, esto lo que nos hace ver es que una misma obra, vista en este caso por 3 personas diferentes, y cada uno nos fijamos o focalizamos nuestros pensamientos en una parte concreta de esa obra, ¿no? Ciertamente, los que viajen en el tren tienen también su propia historia. Yo he viajado muchísimo en tren. Esto quizá por eso también, quizá lo podría haber comentado al principio. Yo tengo una deuda personal con los ferrocarriles. Cuando tenía 18 años, ya empecé a viajar en tren con el Interrail, ese famoso billete que se podía comprar uno y creo que valía en aquella época remota 50.000 pesetas, y podías coger cualquier tren en Europa durante todo un mes, ¿no? Y yo hice 2 veces el Interrail por toda Europa. Y ya de ahí ya me vino lo de coger todo tipo de trenes. Pero es que luego el tren, como llevo esta vida un poco... bueno, ahora estamos todos en un impasse, ¿no? Esto es un impasse que esperemos que salgamos de él pronto, ¿no? Pero cuando he tenido pues, mis clases en la universidad, mis conferencias que impartir, siempre desplazándome de un lado a otro, pero siempre con la necesidad de seguir escribiendo, he acabado escribiendo muchísimas veces en trenes de cercanías, en metros en la ciudad de Valencia y en trenes de larga distancia. Y muchas de las escenas de mis novelas de la antigua Roma están a veces escritas
en estaciones de AVE, en AVEs, en trenes de cercanía y hasta en metros. Y más de una vez, me he saltado la estación en la que me tenía que bajar, cuando era un cercanías o el metro, creándome bastante fastidio ese día, con la única felicidad de saber que lo que había escrito debía estar bien, porque si me había absorbido tanto como para olvidarme de bajar en la parada que me tocaba, es que debía estar escribiendo algo que luego normalmente sé que va a funcionar bien, ¿no? Así que yo tengo esa deuda personal con los trenes, ¿no? He viajado mucho dentro de los trenes, también me he fijado mucho en la gente que viaja en los trenes. Y sí, esas personas que vemos en los trenes, francamente, tienen todos una historia. Y mira, me voy a permitir hacer ahora aquí una reflexión que me parece pertinente, porque estoy un poquito enfadado con este tema. Yo sé que hay que tomar muchas medidas restrictivas por la pandemia que estamos teniendo, y soy el primero en que me tomo muy en serio ser muy prudente, pero me parece una absoluta incongruencia y un insulto a la inteligencia de todos nosotros cerrar sistemáticamente la hostelería y no poner ni más trenes de cercanías, ni más autobuses, ni más metros en las ciudades donde hay metro. A mí me enerva personalmente que se culpe a la hostelería y que, sin embargo, los metros de mi ciudad vayan atestados, los autobuses vayan atestados de gente y los trenes hayan quitado trenes en lugar de poner trenes. Esto es algo que no entiendo y me rebelo contra ello. Si queremos realmente tomar medidas de verdad para salir de la situación en la que estamos, una cuestión clave es que el transporte público tiene que tener mucho más transporte para que la gente pueda no ir aglomerada en las horas punta. Esto es algo que no entiendo. Todos los políticos lo evitan, de todos los colores, y yo creo que todos les deberíamos de sacar los colores a los políticos que no mejoren mayor frecuencia de autobuses, trenes y metros, porque eso es importantísimo. Yo estoy convencido de que eso es un problema con esta pandemia y es un problema que no están atendiendo. Y se está mucho más seguro, a mi entender, en algunas circunstancias en las que se están aplicando restricciones que en cualquier medio de transporte público que he mencionado, como autobuses, cercanías y metros. Al menos en lo que yo veo en mi proximidad. Lo siento, ya que ha salido el tema, lo he comentado. Bien. María Fernanda y Marina te dan las felicidades por la conferencia. Marina lo hace desde el Colegio de Abogados de Málaga. Bueno, el agradecimiento es nuestro por vuestro interés. Y David pregunta, ¿por qué crees que el tren nos proporciona una sensación de libertad si el camino ya está marcado y decidido? Bueno, es muy interesante esa reflexión, porque el tren nos da una sensación de libertad. La verdad es que he tenido siempre esa sensación de libertad en el tren. Recuerdo desde el principio cuando estaba en estos Interrail, estos trenes, ¿no?, por los que viajaba por Europa, porque una de las cosas bonitas del Interrail era que tú no tenías por qué decidir tu itinerario, sino que tú llegabas a Ginebra o llegabas a Oslo y decidías si cogías otro tren o te quedabas. O sea, simplemente era cuestión de que hubiera billetes disponibles, pero no tenías que hacer reserva. Y ahí sí que tenía una sensación de total libertad, ¿no? Y en general, en tren sigue pasando eso antes de la pandemia, excepto en fechas señaladas, ¿no?, donde viaja más la gente, o los viernes para salir de Madrid a lo mejor, pues también los AVEs están llenos, etcétera, pero muchas veces tú sabes que puedes llegar a una estación y comprar un billete para ir a muchos sitios en tren, ¿no? Además, el tren tiene otra sensación de libertad adicional con respecto a otros medios de transporte. Si vas en un autobús, normalmente has de estar todo el periodo sentado. Si vas en un avión, ni te cuento. O sea, las incomodidades para viajar en avión son infinitas. Van para una trilogía, ¿no? O sea, se ha transformado viajar en avión en algo realmente, a mi entender, muy desagradable, ¿no? En cambio, en el tren, antes de la pandemia, ahora no, pero
yo espero que volvamos a recuperar esa sensación, es un medio donde tú puedes estar en un tren y levantarte, pasearte por el tren, puedes ir a una cafetería antes, refiero antes de la pandemia, y yo espero que esto se volverá a recuperar. Entonces, estás viajando y aunque el viaje esté trazado, lo que tú vayas a hacer durante el viaje no está trazado y no estás en la obligación de estar sentado en un sitio. Yo creo que esa es una sensación de libertad especial cuando estás viajando, ¿no? Que no tienes que estar ahí constreñido y quieto en un sitio, sino que ese sitio, aunque tenga su camino marcado, te permite moverte por dentro de él, ¿no? Y hacer actividades distintas. Y yo creo que eso es muy especial. Y había una cosa muy bonita que se está casi perdiendo, y era estos trenes. Recuerdo que había un tren nocturno que yo creo que le quitaron ya la gracia especial. El tren nocturno que iba de Madrid a Lisboa, en el que la gracia para mí era subirte en ese tren por la noche e ir al vagón restaurante. Y el tren salía sobre las 9:30 de la noche. Y a las 10 tú ibas al restaurante. O sea, tenías tu cabina para pasar la noche y podías ir al restaurante y cenabas allí, avanzando en la noche, ¿no? En el tren. Y francamente es lo más próximo que yo he sentido a estar en un Orient Express sin asesinato o en cualquiera de estas novelas de Conan Doyle o de Agatha Christie viajando en un tren, ¿no? Me parecía enormemente romántico y esto se ha perdido. Sé que Renfe ha puesto otro tipo de trenes turísticos y que intentan reproducir algo de esto, ¿no? Pero esto era el transporte en sí mismo, con ese vagón restaurante, me parecía muy, muy romántico. Bueno, ya vamos a ir terminando, pero quedan 3 preguntas que vamos a darle cauce. Carmen, como valenciano, también ha tenido en su tierra un tren especial, el de la Malvarrosa, que hemos conocido a través del gran escritor Manuel Vicent. ¿Se podría parecer al tren de Regoyos? ¿Se podría parecer al tren de Regoyos? Hombre, se podría parecer por época en la que se inicia el tren, sí, una coincidencia más en la época. La verdad es que ese tren marcó una época, ¿no? Porque además Valencia es una ciudad que de alguna forma ha vivido de espaldas al mar. Los que conocen Valencia saben que el centro histórico de Valencia está como varios kilómetros hacia el interior y luego está el Grao, la Malvarrosa, etcétera, toda la zona portuaria, marítima, con la playa de la Malvarrosa, etcétera. Y claro, ese tren que conectaba, pues hombre, era especialmente romántico en la unión entre la playa, el mar y la ciudad de Valencia. Es verdad que ahora hay tranvías modernos que permiten esa conexión, ¿no? Y ciertamente en las épocas de verano esos tranvías pues son muy, muy populares, ya que muchísima gente los aprovecha para desplazarse a la playa. Pero vamos, yo creo que la mejor recreación y recuerdo de ese tren, sin duda, es la que usted mismo ha referido, elaborada por el gran escritor valenciano Manuel Vicent, sin duda alguna. Bien, otra. Agustín, el escritor Bernardo Achaga dice que hay 2 maneras de viajar en tren: sentado en la dirección del recorrido y descubriendo lo que aparece, o en el sentido contrario, observando lo que se deja atrás. ¿En qué lugar prefiere usted viajar? Está muy bien planteado. Yo, quizá por costumbre de tradición, prefiero viajar siempre en el sentido de la marcha, o sea, mirando aquello a lo que me voy a ir encontrando. Pero es verdad que viajar en la dirección contraria nos podría hacer pensar que estamos viendo lo que estamos dejando, ¿no? Como dice Achaga. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que todo depende de cómo lo conceptualices. Hay una cultura amerindia en Sudamérica que considera que la metáfora de que nosotros andamos y lo que vemos delante es el futuro
y lo que está detrás es el pasado, no tiene ningún sentido. Para estos indios americanos, ellos creen que el ser humano no va por la vida andando hacia adelante, sino que el ser humano va andando hacia atrás. Porque lo que ve es su vida, lo que ha pasado. Y lo que viene no sabe lo que es. Y por eso andamos nuestra existencia siempre hacia atrás, sin saber lo que nos vamos a encontrar. De tal forma que para estos indios, si viajaran marcha en el sentido contrario de la marcha, sería como ellos creen que realmente nos desplazamos en la vida. Para ellos, realmente, lo que sería, digamos, transgresor, es viajar en el sentido de la marcha. Así que fíjate cómo depende cómo conceptualices las cosas, unas cosas están delante o están detrás, unas cosas son el pasado o son el futuro. Santiago, quizás sería interesante que encendieras tu iluminación del despacho donde te encuentras, porque se está esto, claro, ha ido descendiendo la luz natural. ¿Mejor así? Eso es, mucho mejor, muchas gracias. Y ya es la última pregunta que la hace David Mendoza, David, con un comentario, bueno, simpático. Dice, yo me he pasado varias veces de parada en el metro de Madrid, ensimismado con Trajano y con Escipión. ¿Te imaginas una herramienta como el tren en manos de Trajano? Bueno, realmente los romanos no tuvieron el tren, pero tuvieron muy claro que las buenas comunicaciones eran muy importantes, ¿no? Y por eso la gran atención, tiempo y esfuerzo y dinero que dedicaron a su muy conocida red de carreteras o calzadas romanas, porque ellos sabían que una buena red viaria, en este caso de vías romanas, era fundamental, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, alguien cabal, sensato e inteligente como Trajano tomaría muy buenas decisiones con el tren y seguramente pues habría buscado expandir los trenes de alta velocidad sin por ello recortar los trenes que llegan a pequeñas poblaciones y que Renfe ha ido recortando. Y probablemente Trajano, pensando siempre como pensó en la gente y en el bien común, también valoraría que en una situación pandémica como esta se tendrían que hacer cosas con relación a lo que he comentado antes para que el tren, los trenes de cercanías y los metros, en efecto, fueran lugares mucho más seguros en estos tiempos tan complicados. Estoy seguro que Trajano pensaría en eso. E incluso Trajano lo que haría, igual que andaba cuando andaban las legiones, seguro que se subiría a algún metro o se subiría a algún tren de cercanías para ver por sí mismo lo que muchísima parte de la población española tiene que padecer hoy día. Eso lo haría un Trajano. El problema es que yo encuentro una escasez muy grande de trajanos o de trajanas hoy día. Y eso es el problema que yo creo que tenemos. Bueno, Santiago, agradecerte de forma especialísima, ¿no? Haber compartido con nosotros tus conocimientos, tus relatos, tus aportaciones sobre el tema del tren y también han enriquecido la obra, el conocimiento que tenemos sobre la obra de Darío de Regoyos, que está presente en la colección del Museo Carmen Thyssen. Agradecer a nuestro público su participación y su atención y recordarles que el próximo lunes, día 8, a la misma hora, a las 4:30, pues tendremos el final de este ciclo Miradas de Escritor con la conferencia de Inma Chacón. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, bueno, cuidaos mucho, que ahora es lo que toca, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.